Shabbat Shalom para todos, amados, muchas bendiciones. Damos la gloria y la honra al Padre en esta hora especial, hora maravillosa, donde nuestro Padre nos visita, pero también nos imparte a través de este instrumento especial como lo es el Shabbat, día de reposo, día de bendición que nuestro Padre instituyó desde el inicio, desde allá de Bereshit, desde el comienzo. Nuestro Padre nos ha bendecido grandemente. Toda la humanidad, desde el principio hasta nuestros días, ha sido bendecida con este día especial. Día de Shabbat, día de bendición. Podemos tomar asiento. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia especial que se derrama, Señor, todos los días en nuestra vida y en especial en este día de Shabbat, que nos das tu bendición, que nos das tu palabra, que nos das tu amor, tu bondad infinita para nosotros, Señor, que hemos sido pecadores desde el principio, Señor. Y tú, siempre con la disposición, Padre amado, de recogernos, de abrazarnos, de recibirnos, Señor. Pero ¿qué nos pides? Si no es que nos humillemos, que reconozcamos nuestros errores, nuestros pecados y que vengamos a ti, Señor. Ir a ti trae como consecuencia especial, maravillosa, que tú, Señor, nos perdonarás, pero también sanarás, Señor, todas nuestras enfermedades, todos nuestros dolores, todas nuestras culpas, Señor, quedarán borradas. Y todo esto, Señor, a través del instrumento especial que es tu Hijo amado, Yehoshua, nuestro Mesías, en quien tenemos, Señor, redención, bendición, vida eterna, Padre. Gracias por este tiempo, por este momento. Por esos méritos preciosos llegamos ante ti. Amén y amén.
Desead como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Desead como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Ella es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Deseable son más que el oro y más que mucho oro afinado, más dulce que la miel, la que destila del panal. Ella es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, más dulce que la miel, la que destila del panal. Desead como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Desead como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Ella es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, más dulce que la miel, la que destila del panal. Ella es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, más dulce que la miel, la que destila del panal. Baruch Hashem, bendito sea el nombre de nuestro Padre eterno, Rey glorioso, eterno gobernante, que en esta mañana nos da la bendición de poder estar delante de su presencia para honrarle, para servirle, glorificarle y declararle nuestro amor, nuestra fidelidad en este tiempo. Gracias, Padre, gracias por tu Torah, por tu palabra, esa leche espiritual no adulterada, pura, limpia, que guarda nuestros corazones de todo mal. Oh Padre Santo, que así sea siempre en nuestras vidas y en nuestros corazones. Que tu leche, Señor, sea dulce a nuestro paladar, que ella transforme nuestro ser y nuestras vidas, y que podamos, Señor, seguir adelante cada día, guardando tus mandamientos, Señor, obedeciendo tu Torah, tu ley, tu hermosa palabra, Señor. Gracias, Señor, en esta mañana te glorificamos y te alabamos, Padre. Gracias por la lluvia, Señor, que simboliza esa bendición que viene de ti. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por todos mis hermanos, por todo tu pueblo Israel, Señor. Gracias, Padre amado, por los méritos de tu Hijo amado, Yehoshua, el Mesías. Amén. Ve amén. Shabbat Shalom para todos. Muchas bendiciones, amados hermanos. Bueno, le damos gracias al Padre por toda su bendición. A pesar, pues, de la lluvia, en el sentido de no permitir que los hermanos pudieran estar aquí en su mayoría,
Doy gracias al Padre por los que han podido llegar contra agua, lluvia, viento, marea, truenos, relámpagos. Se pudo llegar. No así pues, de alguna manera creando desproporción a los que no pudieron, porque de verdad ha sido cuantiosa esta lluvia. Los que pudieron fue porque cuando salieron no estaba lloviendo, aún bajo la amenaza de la lluvia, pero se abalanzaron, sobre todo los que viven más lejos y tuvieron que salir más temprano. Pudieron llegar mojados, pero han llegado. Le damos gracias al Padre por ello, por los que están aquí, por los que están conectados, que son en la mayoría de nuestra congregación, que hoy ha tenido pues que conectarse para estar a través de estos elementos que el Padre nos ha regalado en cada Shabbat, como lo es la Avodat Torah, que hoy no pudimos hacer, la oración de Shaharit, que sí pudimos, y ahora a través de los cantos, que también se pudo, y la ministración de la palabra, de la parashá, que hoy nos toca. Bueno, también estamos muy contentos, muy alegres, suma más alegría, más gozo a la que ya tenemos, porque estamos en el día del Señor. Le damos la bienvenida, como dice nuestro Roe, nuestro pastor Nahum, a una guerrera de 1000 batallas. ¿Y qué digo 1000? Quizás me quedo corto, y me refiero a nuestra hermana querida Doris de Machango, a quien, bueno, hermana, sea bendecida y bienvenida. Un aplauso para el Señor, que permitió pues que nuestra hermana viniera. Aquí está. Los que no la conocen, bueno, ella es nuestra hermana Dori, entre machanguera y caraqueña, tiempo en Caracas, tiempo en Machango. Hoy en día está residenciada ahí en Sabana de Machango, cerca de Cipayare. Se congrega por allí en una congregación en Cipayare, buscando pues del Señor, pero no olvida sus raíces. Nació aquí con nosotros y hoy nos visita, y bueno, aquí está tu casa, hermana, como siempre pues lo decimos, y bueno, le damos gloria y honra al Padre por tu vida. Ella en el interín, conversando, me dice que acaba de cumplir 70 años, casi nada. Bueno, yo acabo de cumplir 50, hermana. Me lleva 20 de ventaja. Pero 20 bien cumplidos, bien hechos en el Señor. Le damos gloria al Padre por ello, pues. Que sea bendecida, que este tiempo entre nosotros, pues el Señor te ministre y bendiga grandemente. Así todos mis hermanos que están aquí presentes, que pudieron llegar, nuestros hermanos que están conectados, todos seamos bendecidos. Amén. Bueno, hoy estaremos dando fin o terminando la porción número 23, pero no solo estaremos terminando la porción número 23, sino que con ello también terminamos el segundo Sefer, el segundo libro de la Torá, Sefer Shemot, el libro de Éxodos. ¿Ok? Entonces estaremos pendientes porque, bueno, estos finales se tornan muy interesantes, muy importantes para nuestras vidas como creyentes. Estaremos estudiando en esta porción Parashá Pekudei en su parte número 3, Parashá 23, capítulo 40, versículo 6 al versículo 38 de este mismo capítulo 40. En los escritos apostólicos tendremos a Primera de Kefas, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 6. Y en la Haftará, Segunda de Divrei Hayamim, que es Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 11 al 16. De lo cual ya pues tuvimos un abreboca con este canto que se ha entonado: si se humillare mi pueblo, un pueblo humillado, un pueblo humilde, es un pueblo cercano al Eterno. Serán entonces los textos de la Torá, de los escritos que tenemos como legado, como herencia,
todo el pueblo de Israel, que en esta mañana estaremos estudiando. Leemos de primera mano los escritos apostólicos, primera de Kefas, es decir, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 6. Dice la escritura, en este fragmento, Pedro nos dice: desechando pues toda malicia y todo engaño, fingimientos y envidias y todas las maledicencias, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis en salvación, ya que habéis gustado que Adonai es bondadoso, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Elohim escogida, preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, estáis siendo edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Elohim por medio de Yehoshua el Mesías. Por lo cual contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión una piedra angular, escogida, preciosa. El que cree en ella no será avergonzado. Amén. Baruch Hashem. Bendito sea el nombre de nuestro Padre, que nos regala su palabra. Y vaya que esta palabra es una palabra con una profundidad tremenda, mis amados hermanos. Esta palabra que el apóstol Kefas, el apóstol Pedro, escribe y que ha quedado para la posteridad, tiene una relación muy importante con nuestra porción. Porque ¿de qué trata esta porción de la Torá? Si no es nada más y nada menos que culminar la obra que Adonai, nuestro Elohim, nos mandó en el desierto. Porque el Señor no nos envía al desierto de manera, vamos a decirlo, insignificante, sin propósito. No, el Señor nos manda al desierto con un propósito. Y uno de los propósitos que el Señor quiere para sus hijos, para nosotros, su pueblo, es que le sirvamos. Ahora, ¿cómo servir al Señor? Surge la pregunta: ¿cómo servir al Señor? Necesitamos instrumentos. Esos instrumentos que nos permitan ofrecer un sacrificio, un servicio, mejor dicho, adecuado a nuestro Padre. Y el Señor entonces ordenó a Moshe para que éste a su vez ordenara al pueblo, que somos nosotros, la construcción de un Mishkan, de un tabernáculo, como instrumento, como elemento para que sirvamos al Padre. ¿Qué es el propósito final de todo esto? El apóstol, el Shaliat Kefas, escribe y nos dice que debemos, primero que todo, desechar todo lo malo. No podemos servir al Padre si estamos dentro de una dinámica mala, nefasta y contraria. Eso lo primero que hay que hacer es desechar lo malo. Ahora, para desechar lo malo, para tener la fuerza interna, fuerza poderosa para contrarrestar lo malo en nuestras vidas, necesitamos otro instrumento. ¿Cuál es? La Torá. La palabra. Dice el Shaliat Kefas: desechad pues toda malicia, todo engaño, fingimiento, envidias y todas las maledicencias. Y en contraparte, como instrumento de bendición para tu vida, para la mía y para todo el pueblo de Israel, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Ese deseo que es la vehemencia, que es la pasión que cada creyente en cada lugar de este mundo debe sobreponer ante todos los deseos. Nosotros somos seres de deseos, de muchos deseos. Siempre andamos con un deseo en la mano, en el corazón, en la mente.
el Shalat nos dice que debemos desear por sobre todas las cosas esa leche espiritual para que por ella podamos crecer para obtener la salvación. Qué bendición tan grande poder tener entonces estos instrumentos que nos permitan, como dice el versículo 4, acercarnos a Él. Acercándonos a Él, esa piedra viva. Y cuando dice acercándonos a Él, da un paso más dentro de la profundidad de las cosas espirituales y se refiere ¿a quién? A Yehoshua. ¿Y quién es Yehoshua? Si no es esa Torá viviente, esa Torá andante que nos muestra el camino para servir, el camino para andar en el Señor. Y dice, acercándonos a Él, piedra viva, con una nota, vamos a decir, triste, pero que también es necesaria. Dice, desechada ciertamente por los hombres, mas para Elohim, escogida, preciosa. Ese Yehoshua que hoy, lamentablemente, todavía sigue siendo desechado por muchos, pero que gloriosamente también abrazado por muchos. Y entre esos muchos estamos nosotros, que hoy nos asimos, nos aferramos a la mano de Él como el guía, como el ungido, como el Mashiach para el pueblo de Israel. Aquel que ha venido como precursor de la fe a mostrarnos el camino. Y dice Kefas, vosotros también como piedras vivas estáis siendo edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Un sacerdocio, si se quiere, superior. Un sacerdocio con un llamado mayor a fin no de ofrecer sacrificios de animales, que fue lo que pasó allá en el Mizcán, que se construyó en el desierto y posteriormente el templo en Jerusalén, sino más bien a ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Elohim por medio de Yehoshua el Mesías, el Mashiach. A ese Mashiach que nos da la entrada para hoy poder, a través de estos instrumentos, ofrecer un servicio agradable, santo, un servicio adecuado al Padre. Aquí hay, amados hermanos, mucha tela para cortar, sobre todo dentro de esa teología hebrea, en cuanto hoy mismo, por ejemplo, dentro del judaísmo, donde no hay templo, donde no hay Mizcán, y por lo tanto los sacrificios de los animales están inoperantes. Ahora, ¿bajo qué base podemos servir si no hay un sacrificio que nos avale? ¿Por qué? Porque no se ha aceptado el sacrificio de los sacrificios, que es el sacrificio de Yehoshua. Pero nosotros tenemos una ventaja. Nuestro servicio está basado en este sacrificio de Yehoshua. Y hoy podemos llegar ante Él con esos sacrificios espirituales. Y dice que aceptables a Elohim a través de Yehoshua. Ahora, ¿cómo podemos entonces llegar ante Él si no tenemos una base? Yehoshua es esa base. Por lo cual dice la Escritura, contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión una piedra angular, escogida, preciosa. El que cree en ella no será avergonzado. ¿Saben qué da vergüenza? Usted llegar delante de alguien y que esa persona no le reconozca. Usted llegar a tocar una puerta y esa puerta no se le abra. Eso trae vergüenza. Dice la Escritura que nosotros no seremos avergonzados. ¿Por qué?
porque la base de nuestro servicio es esa piedra angular que fue desechada y que sigue siendo desechada, pero que es preciosa para el Padre. Y a través de esa piedra es que nosotros hoy nos presentamos ante el Señor. Y dice la Escritura, no seremos avergonzados. A pesar de ser pecadores, a pesar de fallar, pero teniendo el instrumento correcto, entonces podemos solucionar cualquier situación que sea contraria. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado la vía correcta, que es Yehoshua, que es la Torá, que es ese Mishkan, pero que ahora no es el Mishkan terrenal, no es el físico, que ha tenido su valor y que tiene una sombra profética muy importante, sino ese Mishkan que somos cada uno de nosotros. Ese tabernáculo que somos cada uno de nosotros, como esas piedras vivas, para también brillar delante del Creador por las obras de fe y de obediencia a la Torá. En segunda de Divrei Hayamim, el rey Melech Shelomó escribe o relata sobre esta situación que se presenta con la construcción del primer templo. Dice Divrei Hayamim, capítulo 7, versículo 11 al 14, al 16, perdón. Así Shelomó, rey de Israel, terminó la casa de Adonai y la casa real, y todo lo que vino al corazón de Shelomó a hacer en la casa de Adonai y su propia casa fue prosperado. Y por la noche Adonai se apareció a Shelomó y le dijo: he escuchado tu oración y he escogido para mí este lugar como casa de sacrificio. Si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, Baruch Hashem por la lluvia, hoy hemos tenido mucha lluvia, pero bueno, es la voluntad de nuestro Padre, la aceptamos, la apreciamos, le damos la gloria a Él. Si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta para devorar la tierra, o si envío pestilencia entre mi pueblo, situación que por supuesto nadie quiere, nadie desea, nadie quiere esta situación. ¿Por qué? Porque esto no nos agrada. Pero si en un momento por nuestro comportamiento, porque nos desviamos, porque no hicimos lo que teníamos que hacer, se cierran los cielos, no hay lluvia, hay peste, hay enfermedad, dice el Padre que Él estará ahí atento ¿a qué? A la humildad de su pueblo. Y si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Qué tremendo. Tenemos entonces las formas diagramadas, establecidas, claras, como para no perdernos, como para siempre estar bajo el estandarte correcto, bajo la bandera correcta, a través de la guía que el Señor nos ha dado en esta palabra preciosa. Y que hoy, en esta mañana, refulge, brilla, encandila, mejor dicho, para que nosotros podamos ver tan grande bendición. La humildad es para nosotros un tema, un elemento imprescindible de nuestra vida, porque nos permite estar cerca. Dice el salmista que el Señor mira de lejos al altivo, pero al humilde y a aquel de corazón contrito y humillado no desprecia. Lo recibe. Y no solo lo recibe, sino que ejecuta que su bendición, que su misericordia sea sobre él. Y dice que él perdonará sus pecados y sanará su tierra.
todo su ser, toda su vida, todo lo que toca, todo lo que es. Y termina los versículos 15 y 16 y dice, y mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración de este lugar, porque ahora he escogido y santificado esta casa para que mi nombre esté en ella para siempre, y mis ojos y mi corazón estén allí todos los días. Amén. ¿Para qué? Para que nosotros, los hijos de Adonai, los hijos de Israel, podamos entonces tener una casa, un lugar a donde ir y poder encontrar socorro, poder encontrar salvación. Salvación. Kefas, aún en medio de su proceso, aprendiendo como estamos todos estamos en un proceso de aprendizaje, pequeños, medianos, grandes, adultos, todos estamos en ese proceso hasta el final de nuestra vida, pero unos más crecidos que otros. Kefas ya en un proceso a la mitad, quizás con cierta madurez, pero aún faltándole, le pregunta al Señor en medio de aquel momento trascendental cuando se fustigó y encontramos que el Señor les regaña y les dice a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Les abre la puerta para que se vayan. Y quizá esto puede ser objeto de crítica, ¿no? ¿Cómo es posible que el maestro esté de alguna forma abriendo la posibilidad para que sus discípulos se vayan? ¿Qué maestro es este que les abre la puerta y le dice, ahí está la puerta, el que quiera irse, que se vaya? ¿Cómo es posible? Bueno, aquí no estamos hablando de cualquier maestro, aquí no estamos hablando de cualquier situación, estamos hablando del maestro de los maestros y él es el que sabe. Y si él lo hizo en ese momento es porque ameritaba ese mover, ese remesón, remover los corazones y hacer entender que la vida en el Señor no es un juego, que debemos dejar de, ¿cómo diríamos?, de zigzaguear, de ser vacilantes entre hacer o no hacer la voluntad del Señor. Y en ese momento, entonces Él le dice a los discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Pero llama la atención la respuesta de Kefas, del apóstol Pedro. ¿Cuál fue la respuesta de Kefas? Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Solo a ti. ¿Por qué? Porque Yehoshua es la imagen del Elohim vivo, es la representación, es el agente del Padre. No hay otro en quien podamos nosotros encontrar salvación, sino solo es en el Señor. Tenemos que ser en muchos momentos críticos, pero críticos con nosotros mismos, más que con los demás. Si así es, ¿por qué entonces muchas veces preferimos ir a otro lugar que al Señor? Cuando nuestra preferencia debe ser el Señor. ¿Por qué? Porque Él está allí con sus ojos bien abiertos, con sus oídos bien atentos para escucharnos a nosotros. Triste es cuando el Señor, estando en esa posición, sentadito, vamos a decirlo así figuradamente, esperando que nosotros lleguemos y no llega nadie. No llega nadie. Tenemos poco tiempo, ¿verdad? Aunque ustedes no están apurados, está lloviendo, ¿para dónde van? Tres cosas que vemos en esta porción y que aplican grandemente hoy también para nosotros. Lavar con agua, ungir y vestir. Si se quiere, ha sido la tónica de estas últimas porciones que el Padre nos ha permitido tener.
Reconocemos que no es la primera vez que vemos esto, pero cada vez que lo vemos, reafirma la fe en nuestros corazones. Ahora, estas tres cosas las podemos ver desde este punto de vista como, primero, eliminación, segundo, como nombramiento y tercero, como identificación. Ahora, las cosas en el Señor no son, vamos a decirlo, ¿cómo diríamos? De alguna forma tosca, ni como salgan, no, ni improvisadas. El Señor ha demostrado a lo largo y ancho que siempre Él tiene un plan, que basa todo a través de un plan. Y que por supuesto ese plan, como dicen los profetas, siempre lo comunica, siempre lo hace saber. Él ha hecho saber qué es lo que hay que hacer para poder establecer el orden en Israel y que podamos servirle a Él. Ahora, para que una persona pueda servirle al Señor, lo primero que tiene que hacer, como decía Kefas, es limpiarse. Limpieza, eliminar todo lo malo. Y la palabra nos ofrece un elemento físico como símbolo, como es el agua, lavar con agua. Porque el agua diluye, arrastra y quita toda la suciedad. Ya sabemos que dentro del ámbito simbólico, el agua representa a la Torá, a la palabra, a esa palabra viva que el Señor nos ha dado, que sirve como instrumento de purificación, de limpieza, profiláctico para todos aquellos que se acercan a ella. Ahora, esto, por supuesto, nos va a llevar a ese proceso de santificación, a ese proceso de consagración. Apartarnos de todo lo malo. Consagrar es apartarnos de lo malo. Cuando decimos que un elemento está consagrado es porque ese elemento no se puede usar para otra cosa sino para un propósito santo. En ese proceso de santificación que es hacia arriba, tenemos que terminar de despegarnos de abajo. Una persona no puede subir si está anclada, si está clavada en el piso. No puede, porque hay una fuerza superior que no le permite. Pero si esa persona se destraba, se libera, como hemos sido nosotros liberados del pecado, esa persona entonces ahora tiene toda la fuerza para subir, para ir hacia arriba. Ungidos para servir. El Señor, como vemos en la Torá, ha apartado a hombres santos, hombres consagrados, para servirle. Para ello ha hecho algo importante el Señor. ¿Cuál es? Ungirlos. La unción tiene que ver con un ordenamiento, una escogencia. ¿Quién ordena? ¿Quién escoge? El Padre. Y a quien escoge y ordena, le unge. Y esa unción tiene una representación importante dentro de la palabra, dentro de la Biblia, que nosotros no podemos obviar, que no podemos dejar pasar. Dice Shemot 40, 14, 16, acercarás a sus hijos y les harás poner las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre y serán mis sacerdotes, porque su unción les servirá por sacerdocio perpetuo para sus generaciones. Y Moshe hizo conforme a todo lo que Adonai le había ordenado. Así lo hizo. Amados hermanos, esto se lee muy rápido, pero tiene una importancia tremenda. Muy, muy, muy especial. La palabra establece y dice que el Señor escogió a Aarón como el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, para que éste se presentara ante él por el pueblo. Pero
también escoge a los hijos de Aarón. Y dice, acercarás a sus hijos, a los hijos de Aarón, y a ellos les harás poner las túnicas y los ungirás. Ya sabemos que esa unción fue a través del aceite de oliva, un aceite de oliva especial, machacado, preparado, tan especial que la Torá prohíbe que esa misma mezcla sea preparada para otra cosa, para otro propósito. Esa mezcla es especial para la unción de los siervos de Adonai. ¿Por qué? Porque este servicio no es un servicio cualquiera, sino es el servicio más importante del mundo. Ahora, depende de la importancia del servicio, la gente se bandea, actúa, trabaja. Si el servicio que se está prestando es muy importante, se lucha contra todas las adversidades para lograr dar el servicio. Pero si el servicio que se está dando no tiene importancia, entonces ante cualquier eventualidad se puede cancelar. Pero servir al Señor, ¿cómo lo cancelamos? ¿Cómo dejamos de hacerlo? No podemos, porque este servicio es trascendental. De él depende el mundo. El servicio puede verse en varias partes, en varias formas. El servicio al Eterno no es una sola cosa, es amplio. Se puede servir al Señor dentro de un paquete de varias maneras. ¿Por qué? Porque hay varias formas de servirle. Y ya lo vimos. Por ejemplo, lo veíamos en la clase pasada del mes, cuando hablábamos, ¿verdad?, de este mes de Iyar y la bendición que tenemos nosotros en cuanto al tiempo. Y se honra y se redime el tiempo cuando servimos al Eterno. Y hablábamos ahí de las formas de servicio que hay. Esas formas de servicio que nos permiten llegar al Señor. El Señor a nosotros nos ha ungido con la unción del Santo, dice la Escritura. Así como ungió a Aarón y a sus hijos y les capacitó para servir en el Mizcán, ahora a través de Yehoshua nos ha nos ha ungido para servir a todos. ¡Qué bendición tan grande! Esto es un privilegio. Lamentablemente muchas personas ven esto como algo somero. Segunda de Corintios 1 al 20, mira qué dice, capítulo 1, versículo 20 al 21. Porque todas las promesas de Elohim en él son sí. Por eso también, por medio de él, decimos amén al Eterno, para su gloria por medio de nosotros. Y el que nos confirma con vosotros en el Mesías y el que nos ungió es Adonai. Adonai nos ha ungido, ha derramado su aceite santo sobre nuestras cabezas como lo hizo con Aarón y sus hijos, para hoy nosotros poder ser siervos suyos a través de un servicio espiritual, agradable y santo al Señor, como ya lo leímos en 1 Kefas capítulo 2, que leímos en los escritos apostólicos. Un sacerdocio santo, sin mancha. Para eso nos ha establecido el Padre. Y aquí, Rav Shaul, claramente el apóstol Pablo dice que él nos ungió. ¿A cuántos? A todos. A todos aquellos que hemos creído en Yehoshua se nos ha dado la bendición de ser parte y de tener ahora parte en esta unción que nos declara como siervos del Eterno. Shemot 40:17 dice: aconteció pues que en el mes primero del segundo año, al primero del mes, el tabernáculo fue erigido. Y ya hablamos de esto como algo tan relevante,
porque la Torá hace énfasis. El primero del mes, del segundo año en el desierto, el primer día, el Señor hace erigir, levanta el tabernáculo. Cuando el tabernáculo es levantado, entonces se abre la posibilidad para el hombre para servir al Eterno adecuadamente. Ahora, esto tiene una sombra profética. ¿Cuál es? Que cuando Yehoshua muere en el madero, entrega su vida como expiación, como sacrificio por nuestros pecados, a partir de ese momento, todo aquel que mire a Yehoshua con fe, también ahora es parte de esta unción. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Yehoshua funciona paralelamente como este Mishkan. Antes de esto, nosotros ¿cómo estábamos? Dice la Escritura, estábamos fuera. Fuera, no podíamos ejercer. Y aunque quisiéramos, no podíamos. Pero a través del sacrificio de Yehoshua, se abre la posibilidad ahora de que nosotros, que estábamos fuera, ahora estemos dentro y podamos servir. Así como en el desierto, el pueblo de Israel pudo tener esta bendición de que al levantarse el tabernáculo, el Mishkan, ahora podemos servir adecuadamente al Señor. Hermanos, muchas personas pueden decir, pero bueno, ¿acaso antes del Mishkan no se podía servir al Señor? Y la respuesta ¿cuál es? Claro, por supuesto, desde el principio. Al Señor se le ha podido servir. El mundo, la tierra entera es un tabernáculo. Y aquí, en este mundo, siempre hemos podido servir al Señor. Pero, ¿qué pasa con el servicio? Y quiero que, amado hermano, en este momento prestes la mayor de la atención, porque esto nos conviene a nosotros. ¿Qué pasa con el servicio? Nosotros no podemos conformarnos con solo servir. Nosotros tenemos que ir cada día a un servicio mayor, a un mejor servicio. Por eso es que el Padre, ¿qué hace? A pesar de que se puede servir con las condiciones que están, ¿qué dice Él? Tenemos que ir a un servicio más y más adecuado. Cuando se levanta el Mishkan, ahora el servicio, ¿cómo va a ser? Más adecuado. Cuando Yehoshua muere en el madero y abre la posibilidad para que todos aquellos que están lejos ahora estén dentro, ahora el servicio ¿cómo va a ser? Mejor, más adecuado. Cuando la Torá fue revelada y escrita en los corazones de carne, implantada en nuestros corazones, como también dice Kefa, entonces ahora el servicio ¿cómo es? Más adecuado. Como dice nuestro Moré, Yedael, bendiciones, amado Moré, Refuah Shelema, en este mes de Iyar y en este Shabbat. Él dice que siempre podemos mejorar. Hay capacidad de mejora. Que siempre será la obra del Eterno perfectible. Que todos los días podemos ofrecer mejor y mayor servicio. Esos son los instrumentos que el Señor quiere. Ahora, ¿cómo funciona esto, mis amados hermanos? Y esto es muy interesante. Funciona en la proporción de la fe. A mayor fe que nosotros tengamos, entonces el servicio que podemos ofrecer al Padre también será mayor y más adecuado. ¿Por qué? Porque la revelación de la palabra, porque los instrumentos que el Señor nos va a dar, nos va a permitir ofrecer un mejor sacrificio. Ahora, pero si una persona no tiene fe, si una persona anda en desobediencia y no quiere hacer las cosas bien, ¿qué va a pasar? El Señor nos va a dar instrumentos para que sirva mejor. No. ¿Por qué? Porque ese servicio, ¿cómo va a ser? Inadecuado.
queremos ofrecer un servicio adecuado. Entonces tenemos que tener los instrumentos y el Señor los ha dado. Por eso Él manda a que en el primero del mes, casi nada, el primero del primer mes, Rosh Hashaná, abriendo el año, el Señor levanta el tabernáculo para decir, comiencen con el pie derecho, por lo alto. Ahora desarróllense, crezcan para salvación. Ese mensaje no caducó. Ese mensaje está ¿cómo? Ese mensaje está vivo, vigente. Y la vigencia se abre ¿cuándo? Cada vez que nosotros abrimos los ojos y tenemos la oportunidad de un nuevo comienzo para hacerlo mejor. 40:18 dice la Escritura, Moshe levantó el tabernáculo y puso sus basas, colocó sus tablas, metió sus barras y erigió sus columnas. Entonces la palabra no miente. La palabra es verdadera. Verdadera. Aún estamos en la semana de la verdad, en la cuenta del Omer. ¿Por qué? Porque la Torah dice, y Moshe hizo todo conforme al Señor se lo ordenó. Y aquí está la prueba. Él levantó el tabernáculo, puso sus basas, colocó sus tablas y metió sus barras y erigió sus columnas. ¿Con qué propósito? Para servir al Señor. Para servir al Señor. Mucha gente dice, no, pero es que al Señor se le sirve de cualquier forma, de cualquier manera, cualquier día, cualquier momento. Sí, eso es verdad. Pero tenemos que tener en cuenta que mientras más nos acerquemos a la forma que Él determinó, mejor estaremos. Mejor estaremos. Y el Señor determinó este tabernáculo para su servicio. Por eso Moshe no escatimó. No escatimó. Hizo la obra. Así hoy también nosotros tenemos que hacer la obra. Moshe levantó el tabernáculo. Por supuesto, esta expresión levantó el tabernáculo quiere decir que él dirigió la obra, que él la estableció, la firmó, porque el Señor así se lo delegó. Pero justo con él, todo el pueblo alrededor que apoyó esta obra, que sabemos que fue bastante. Él levanta el tabernáculo. Esto es una sombra profética del Mashiach. Ahora, ¿qué hizo el Mashiach? Así como Moshe levantó el tabernáculo en el desierto, el Mashiach levanta, porque sigue haciéndolo, levanta el templo santo de los creyentes en él. Y esto es todos los días. Todos los días nosotros tenemos la oportunidad de levantar, de erigir ese tabernáculo. Aun cuando muchas veces ese tabernáculo, ese templo se cae y a veces queda como en ruinas, como quedaron los templos cuando por el pecado del pueblo fueron destruidos, tanto el primero como el segundo templo. El Señor da la oportunidad de reedificarlo, de levantarlo. ¿Y cómo ha de levantarse este templo? A través de la obediencia que debemos tener en el Señor. Matitiahu capítulo 16 versículo 18 dice, también te digo esto, tú eres Kefas, que quiere decir roca, y sobre esta roca yo construiré la Quejilá de Israel, y las puertas del Seol no podrán vencerla. Tremendo. Tú eres Kefa. Kefa ya sabemos que es una expresión hebrea que traduce como piedra, roca. De allí que en las versiones aparezca como Pedro, que es una expresión castellana, pero que viene del griego Petros, que significa también piedra, rocas o roca. Y dice sobre esta roca, ¿cuál roca? Se malinterpretó. Y dentro del cristianismo se dice que la roca es Pedro. Entonces
la Quejilá de Israel se construye bajo la base de Pedro. Y no es así. Porque esta Quejilá no está construida bajo cualquier hombre o un hombre como tal, sino bajo la fe. La fe es la roca, es la base. Y sobre esta fe, la fe inamovible en el Señor y en su Hijo amado Yehoshua, yo construiré la Quejilá, la congregación de Israel. ¿Y quién podrá contra esta Quejilá? Contra esta asamblea, dice Yehoshua, nada ni nadie, ni aún las puertas del Seol. ¿Y qué es el Seol? En las versiones aparece como infierno. No, no es el infierno. El Seol es la muerte, porque el Seol es el sepulcro. Y el sepulcro es donde va a parar las personas que mueren. No podrá prevalecer contra ella. ¿Por qué? Porque esta Quejilá será para siempre. Vivirá eternamente. ¿Reinando quién? Sobre ellos. Yehoshua, el ungido, el Mashiach. Y en ese momento todos seremos un templo santo, un Mishkan santo, para ofrecer sacrificios, para ofrecer servicio agradable al Padre. Primera de Kefas 2, 4 al 8 lo recalca, y que es lo que nosotros leemos en los escritos apostólicos. Dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Elohim escogida, preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, estáis siendo edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables al Eterno por medio de Yehoshua el Mesías. Y sigue diciendo el versículo 6, por lo cual contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión una piedra angular escogida, preciosa, que el que cree en ella no será avergonzado. Para vosotros pues que creéis, Él es precioso, mas para los incrédulos, la piedra que desecharon los edificadores, esta vino a ser piedra angular y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también designados. Kefas, quien recibe esta palabra de parte del Mesías, porque es el Mesías que le está diciendo, y sobre esta roca edificaré la Quejilá de Israel. Él la transmite en su carta y dice, esta piedra, ¿quién es? Es el Mesías, es la fe en el Mesías. Pero más que como un hombre solamente, ¿como qué? Como un plan. Por supuesto, evidenciado, representado en la persona de Yehoshua. Ese plan que es desde el principio, desde la fundación del mundo, el plan Mashiach. Esa es la roca en la cual nosotros tenemos que fundamentar nuestra fe para ser parte de esta Quejilá que no sufrirá la muerte. Servicio del templo. Encontramos en nuestro Sidur de oraciones el servicio del templo en la Amidá. En la Amidá se declara esta oración, dice, ahora, oh Adonai, nosotros hemos aprendido y creído lo que nuestro Melech, su majestad Yehoshua Mashiach, nos mostró. ¿A quién se lo muestra? A sus discípulos en aquel momento, pero también a nosotros hoy por el testimonio de esos discípulos. También que Él es tu santo templo. Y el templo entonces es el lugar adecuado para ofrecer los sacrificios al Padre. Ya lo dijo el Señor. Ustedes no van a hacer sacrificio en cualquier lugar. No. El sacrificio en Israel estaba centralizado en el templo, en el Mishkan. Fuera de él no estaba permisado hacer sacrificios. Excepto excepciones muy puntuales en las Escrituras, debido pues muchas veces a que este templo estaba inoperante
Pero este lugar es el lugar que el Señor escogió. Ahora, ese lugar está representado en ese plan Mesías. Dice, sigue diciendo la oración, incluso es mayor que el templo hecho de manos. Sabemos que nuestro rey, nuestro Melech, es ahora en lugar del templo hecho por el rey Salomón y que en él se está cumpliendo esa función intermediaria entre tú y los hombres. Los pecados del hombre encuentran tu perdón por medio de él, para que todo hombre que pone su fe en él pueda también ser un santuario para tu Shejinah. Tremendo. Esto es una oportunidad preciosa, maravillosa. Ahora, ¿cuántos la tienen? Y la respuesta es: todos tenemos la oportunidad. Ahora, ¿cuántos han aceptado la oportunidad? La bendición, el privilegio de ser un templo, de ser un lugar de servicio, de oración al Eterno. Lamentablemente, pocos. Ahora, tenemos nosotros una responsabilidad. ¿Cuál es? Es compartir esta fe para que también otros puedan venir a ser esos templos santos, agradables al Señor. Y sigue diciendo: y tú, por la abundancia de tu misericordia, nos desearás y te complacerás en nosotros, y nuestros ojos contemplarán el retorno de tu Hijo amado, su majestad Yehoshua HaMashiach, a Sión con misericordia. Y ese retorno será sin relación a pecado, como tu Mashiach ben David. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, que está retornando nuestro Rey, nuestro Melech, en su segunda aparición como Hijo de David. Que así como la paloma enviada por Noat encontró donde posar sus patas, que así Él encuentre en nosotros donde posar sus pies. Que encuentre ese templo santo, ese lugar donde reposar, donde habitar. Pero cuando la palabra establece y habla de ese lugar donde el Señor pueda reposar, ¿a qué se refiere? Si la tierra es de Él, ¿acaso no hay lugar en este mundo donde el Señor no pueda reposar? Lo dice Salomón. Los cielos de los cielos, mira, todo el universo es de Él, donde quiera Él posarse. Pero cuando la palabra dice un lugar adecuado, un lugar idóneo, como dice la Escritura, no se halló lugar para Él. Hablando de otras cosas. ¿Por qué? No porque no había lugar, sino adecuado. Adecuado. Y quienes debemos hacer que el lugar sea adecuado, somos nosotros. Ese es el compromiso que tenemos. PQD nos lleva hasta allá. Esta porción nos lleva hasta allá. A entender que esta unción es muy importante y no podemos dejarla pasar. En función a esto, el autor de Ibrín, en el capítulo 2, ¿qué nos dice? Nos da una exhortación fuerte. ¿Cuál es? ¿Cuál es la exhortación? Dice que si descuidamos esta salvación tan grande, ¿cómo escaparemos? ¿Cómo seremos encontrados justos cuando fuimos impíos al no apreciar lo que el Señor hizo por nosotros? Shemot 40, 19 al 20. Luego extendió la tienda sobre el tabernáculo y puso el cobertor de la tienda encima del mismo, tal como Adonai había ordenado a Moshe. Después tomó y puso el testimonio dentro del arca y colocó las varas en el arca y puso el propiciatorio encima del arca. ¿Por qué? ¿Por qué hacer todo esto? Porque así lo ha mandado el Señor. Y esto es interesante. El servicio que nosotros como siervos ungidos prestamos al Padre no puede ser un sacrificio hecho por nuestro propio medio, por nuestro propio mente. No, tiene que ser un servicio que el Señor determinó, que Él dijo. Por eso es que cuando Melech Shaul, el primer rey de Israel, ordenado formalmente, hizo aquello que hizo, nefasto, lamentable, la reprensión del Señor a través del profeta Shemel. ¿Cuál fue? El Señor se agrada más en la obediencia que en los sacrificios y libaciones. Allí el Señor es donde se agrada.
en la obediencia, en hacer lo que el Señor nos ha establecido y ha mandado. Lo demás no cuenta. El Señor ordenó y eso es lo que tenemos que hacer. Así hizo Moshe, tal como el Señor se lo puso, se lo pidió, Él lo hizo, aun cuando quizás no estaba de acuerdo, aun cuando no le gustaban los colores quizás. Pero Él lo hizo como el Señor lo ordenó. En Tejilín 121, versículo 5 al 8 dice: Adonai es tu guardador, Adonai es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Adonai te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Adonai guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Cuando vemos la realización de este tabernáculo y el hecho de que estos cobertores, todas estas pieles, cubrían este tabernáculo de servicio, tiene una simbología importante. ¿Cuál es? Y ya la hablábamos en otros estudios. Protección. Protección. El refugio. ¿Para qué el Señor mandó a construir el Mizcán? Para servirle a Él. Sirviéndole a Él, ¿cómo estamos? Protegidos. Pero lo otro también es verdad. ¿Cuál es verdad? ¿O qué es verdad? Que sin servirle a Él, ¿cómo estamos? Desprotegidos. Porque el Mizcán tiene un cobertor que figura a esa protección que da el Creador. Ese guardar, ese proteger en todo momento. Aunque a veces pareciera que no nos protege o que las situaciones que nos pasan y el Señor ¿dónde está? No. Ahí está, y las que permite son para nuestro bienestar, para nuestra bendición. Por eso entonces el Señor manda a poner estos cobertores en el Mizcán. Entonces dice el capítulo 40, versículo 34 de Shemot: la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria de Adonai llenó el tabernáculo. Esto es un momento especial, sin igual, un momento maravilloso en ese momento, que posteriormente se repite con la construcción del primer templo, pero que también brilla y tiene su paralelo en la obra redentora de Yehoshua. Esa obra maravillosa que hoy sirve para nosotros. El vínculo entre Israel y el tabernáculo. Esto lo podemos ver como la continuación del pacto concertado en Sinaí entre Adonai y el pueblo de Israel. Ya sabemos que en Sinaí la presencia del Señor se posó, reveló su Torá. Ahora, ¿pero qué pasa? El Señor, en su propósito, no quería que el pueblo permaneciera allí en Sinaí. Sinaí representaba un santuario, un lugar donde el Señor se había posado, pero el pueblo tenía que seguir. ¿Qué hace Él? Les da el Mizcán. Y el Mizcán representa a Sinaí, a ese lugar de encuentro entre Moshe y el Eterno, y hoy entre nosotros y el Eterno. Entonces ese vínculo entre Israel y el tabernáculo da la continuación a ese pacto que se gestó en Sinaí. El Señor promete y le dice a Moshe que Él estará con ellos para introducirlos en la tierra que Él le juró a Abraham, a Isaac y a Jacob, a Israel. Pero si el Señor se quedaba en Sinaí, la presencia del Señor en Sinaí, el pueblo iba sin su presencia. ¿Qué dijo Moshe? Así no nos sirve, Padre. Tienes que ir con nosotros. Tienes que ir con nosotros. Yo le digo, bueno, aquí está el Mizcán y yo estaré ahí en el Mizcán. Y volvemos en la lógica humana. Uno piensa y dice, pero es que el Señor no podía manifestarse en otro momento, en otra manera, porque el Señor es soberano y se manifiesta como Él quiere. Pero Él ordenó la construcción de este Mizcán
para que la formalidad fuera cumplida. Porque el Señor es de orden, de orden. El levantamiento del tabernáculo será la prueba misma de que la presencia celestial continúa y permanece en el seno del pueblo de Israel. A partir del momento del levantamiento del tabernáculo en este nuevo año, que comienza con el primero del mes, en el segundo año de la salida del pueblo. En ese momento, a partir de ese momento, este levantamiento del tabernáculo, el Eterno no revelará más su presencia como lo hizo en el monte Sinaí, pero lo hará a través de la manifestación de su presencia en el Mizcán. Muchos dicen que el tabernáculo es Sinaí andante. Es Sinaí moviéndose, porque allí se manifiesta y se sigue manifestando la presencia del Señor. Ahora, aprendiendo o meditando en lo que ya hemos aprendido, Yahushua es ese tabernáculo. Pero también nosotros somos ese tabernáculo, donde la presencia del Señor se puede manifestar y se debe seguir manifestando. En palabra del salmista dice, el Eterno está en ellos, el Sinaí está en el santuario. Fíjate que no lo estamos diciendo nosotros, lo está diciendo una voz súper autorizada como lo es Melech David. Dice Tehilín 68, 18, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad y tomaste dones y lo diste a los hombres, incluso a los rebeldes, para habitar entre ellos, oh Adonai Elohim. Tremendo, ¿no? Incluso a los rebeldes. Y entre esos rebeldes, nosotros. Dice Rav Shaul que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y que vivíamos en nuestra desobediencia. Y nada más verdadero que eso. Tenemos que reconocerlo. Pero el Señor, aún a nosotros, nos ha dado la bendición de la revelación de su presencia. Y no solo su presencia, sino que cautiva la cautividad y nos da dones. Ya sabemos que en los escritos apostólicos hay una réplica de este Tehilín 68, 18, que es Efesios 4:11. Efesios 4:11 encontramos que Rav Shaul también expresa esto. ¿En función de qué? De la Kehilá de Israel. Yohanan 14, 17 al 10 dice, si habéis llegado a conocerme, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Yahushua le dice, tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí hace sus obras. Ahí está entonces la presencia del Señor. Está en Sinaí, pero también está en el Mizcán. Está en el Mizcán, pero también está en ¿quién? En Yahushua. Pero también puede estar ¿dónde? En nosotros. Ahora, miramos a Sinaí, y Sinaí, ¿cómo es? Una tierra santa. Moisés llegó hasta Oret, que es Sinaí, ¿y qué le dijo el Señor? Quita tu calzado porque la tierra que estás pisando es santa. Santa. El Mizcán, el lugar donde la presencia del Señor se manifestaba, ¿cómo se llama? En hebreo, Kodesh HaKodashim, santo de los santos. No solo santos, sino santo de los santos. Y expresado en castellano como el lugar santísimo. ¿Y Yehoshua? ¿Y Yehoshua? El santo
más santo de los santos. Dice Ibrín, sin pecado. Ahora, ¿a quién le toca? La pelota, como decimos aquí popularmente, ¿está de qué lado? ¿Está de qué lado? De nosotros. La responsabilidad entonces está en nosotros en ser ese pueblo santo. Los que están adelante, los que están arriba, cumplieron, compañeros, como decimos aquí. Cumplieron. Ya nosotros no tenemos excusa. No solo ellos, sino toda esa nube de testigos. Cumplieron. Ahora nos toca a nosotros ser esa generación de hombres y mujeres santos para hacer este templo, este Mishkan, y que en nosotros también se pueda reflejar el Padre. ¿Cómo se reflejó en Yehoshua? Dice Rav Shaul en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Elohim invisible. Si alguien quiere ver a Elohim, que no se puede ver con ojos carnales, ojos humanos, que mire a quién, a Yehoshua. Pero que también nos vea a nosotros. Y como dijo Yehoshua, y que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Restablecimiento de una condición original. Es sabido para nosotros, y lo hemos estudiado muchas veces, que el hombre fue creado en una condición perfecta. Originalmente fue así. Esa condición lamentablemente se perdió. ¿Y cuándo se perdió? Cuando el hombre decidió pecar. ¿Y qué es pecar? Si no es la desobediencia a lo que el Padre nos ha establecido. El Señor ha puesto todo para que esa condición pueda ser restablecida. Capítulo 40, versículo 36 y 38 de Shemot dice, y cuando se alzaba la nube desde el tabernáculo, los hijos de Israel partían en todos sus trayectos. Pero si la nube no se alzaba, no partía hasta el día en que se levantaba. Porque la nube de Adonai estaba de día sobre el tabernáculo y de noche había allí fuego a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Con la construcción de este Mishkan, con el levantamiento de este Mishkan, se restablece de alguna manera esa condición que el hombre perdió. El hombre estaba en el Edén, en ese huerto maravilloso, en ese jardín precioso. ¿Y cuál era su condición? La presencia del Señor le abrazaba, le arropaba. Cuando se construye este tabernáculo entonces viene ahora a arropar y a abrigar a todo un pueblo. Tanto es así, amados hermanos, que cuando estudiamos un poco más profundamente todo lo que vivió el pueblo de Israel, los límites del pueblo o de la asamblea o de la congregación de Israel era la salvación. Cuando una persona pecaba y la pena era caret, es decir, expulsado del pueblo, ¿qué pasaba fuera del campamento? Era la muerte. ¿Por qué? Porque no había protección. Es interesante ver que en el desierto ¿qué abundan? Escorpiones, serpientes y toda clase de alimañas y víboras ponzoñosas y venenosas. Y la intemperie. Estas nubes que representan la protección del Eterno vinieron a guardar un pueblo para estar 40 años en el desierto. Mucha gente no cree este relato. Para mucha gente el relato del éxodo del pueblo de Israel desde Egipto hasta Canaán simplemente es una fábula. Ahora, ¿por qué lo creemos nosotros? ¿Por qué lo creemos? Lo creemos, ¿saben por qué? Por fe. Lo creemos porque sabemos que hay un Elohim. Y sabemos que eso es un paralelo a lo que hoy nosotros vivimos. Fuera del Señor, ¿qué hay? Fuera del campamento de Israel, ¿qué hay? ¿Qué hay? Muerte,
Por eso dice la Escritura que nosotros, cuando somos introducidos a Israel, hemos pasado de muerte a vida. Claro. Shemot 13:21. Y Adonai marchaba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarle, a fin de que caminaran de día y de noche, restableciendo con ellos una posición, una situación ideal para el pueblo. Fuera de esto no hay vida, hermano. Por eso había que cuidarse de andar como derechito. Hoy tenemos que seguir cuidándonos, andando derechito, venciendo cada día, venciendo cada día. Nadie ha dicho que es fácil. Ahora, aún cayendo, el Señor nos da la oportunidad de ¿qué? De levantarnos, porque Él tiene poder para levantarnos. 24, 16, 17 de Shemot dice: y la gloria de Adonai reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Al 7º día llamó a Moshe de en medio de la nube, pero la apariencia de la gloria de Adonai en la cumbre del monte era como fuego consumidor ante los ojos de los hijos de Israel. Mostrando entonces la comparecencia entre ese evento que se dio en Sinaí y lo que ahora está pasando con este tabernáculo, que se presenta como esa oportunidad para servir, honrar a nuestro Padre de manera adecuada. ¿Cómo pasó en Sinaí? El Señor se manifestó, el Señor se manifiesta en el tabernáculo, se manifiesta a través de Yehoshua y se manifiesta a través de nuestra vida. Cuando el pueblo de Israel se hubo desviado en el episodio del becerro de oro, la Shejinah se había alejado. Y eso fue evidente. Mientras que ahora la situación ha sido restaurada y la presencia celestial vuelve a estar con los hijos de Israel en todos sus desplazamientos. ¿Por qué? Porque el levantamiento de este Mishkan trae como consecuencia natural, orgánica, podemos decir, es que ahora el pueblo puede trasladarse, puede ir en pos de la tierra prometida. Por eso es que en la Torah vamos a ver, ¿verdad?, cómo se van a puntualizar cada lugar donde el pueblo está. Eso lo vamos a ver en una porción que, si mal no recuerdo, se llama Masei. Cuando lleguemos al Sefer, ¿verdad?, Bamidbar, creo que está en Bamidbar, Masei, nos va a relatar las porciones, los lugares donde el pueblo de Israel acampó y pernoctó en función de llegar a la tierra prometida. Todo esto, por supuesto, con una riqueza espiritual tremenda. Promesa cumplida. Cumplida porque el Señor lo que promete, cumple. Dice Shemot 29, 45 al 46. Y residiré en medio de los hijos de Israel y seré para ellos por Elohim. Tendrán conocimiento que yo soy Adonai, su Elohim, yo que los saqué a ellos de la tierra de Egipto, para residir yo en medio de ellos. Yo soy Adonai, su Elohim. Esto se dio en el capítulo 29 como una promesa. Pero ahora en este capítulo 40, terminando este Sefer, se está cumpliendo. Rápido, tampoco pasó mucho tiempo. Quizás unos 6 meses, que fue lo que prácticamente duró la construcción de este Mishkan. Y cuando se termina, el Señor cumple lo que prometió. Pero fíjense que este cumplimiento tiene o está condicionado ¿por qué? Por nuestra obediencia. Si nosotros obedecemos, el Señor va a cumplir lo que ha dicho, que va a residir en medio de nosotros. Así terminó Moshe la obra. Cuando estudiamos esto, por supuesto, no podemos dejar pasar desapercibidamente el hecho de lo maravilloso que es cuando podemos culminar esa obra que el Señor nos ha encomendado. Rab Shaul, él mismo lo ejemplifica con su vida propia cuando dice allá a los filipenses
y a los otros hermanos, siempre pues, y a los corintios, siempre les habló del Señor, fue ejemplo, pero le dice a ellos claramente, cuando ya estaba casi listo para ser servido, como lo dice él mismo, dice, he peleado la buena batalla. ¿Qué le dice a su hijo Timoteo? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Se culminó la obra, la culminé. Por supuesto no fue fácil, pero lo logré. Y esto nos debe también a nosotros empeñar, nos debe llevar a la misma responsabilidad. Ante todo o contra todo pronóstico, culminar la obra. Esa obra de amor que el Señor ha empezado. Si nosotros lo dejamos y somos obedientes, dice Filipenses que el Señor la va a culminar. Él culminará la obra de amor que empezó en nuestra vida, para también nosotros tener este feliz término. Ahora, cuando dice que Moshe terminó la obra, esto implica varias cosas. Visión del cielo. ¿Qué tuvo Moshe? Una visión que vino del cielo. Y esa visión es la que puede clarificar nuestras vidas. ¿Cómo construimos nuestra vida bajo una visión terrenal? No se puede. ¿Por qué? Porque no podremos llegar a ningún lado. La visión del cielo es la que nos va a permitir trasladarnos hacia las mejores cosas. Sentido de unidad. Teniendo esa visión clara, transmitírsela al pueblo y que el pueblo también la pueda tener, acoger, tomar, ¿qué va a traer? Fuerza. Porque no hay mayor fuerza que un pueblo unido. Ese sentido de unidad va a permitir entonces terminar esa obra. Y lo vemos cuando el Señor manda a Moshe a recoger esa ofrenda, esa terumá, para la construcción de este Mizcán. Y luego no solo la ofrenda, sino también la construcción del Mizcán mismo, con todas aquellas manos que el Señor capacitó para hacerlo, como Bezalel, Aholiab y todos aquellos hombres y mujeres de fe que hicieron la obra del Eterno. Apoyo colectivo, ese apoyo en función a lo que el Señor ha ordenado, pero por supuesto obedeciendo al líder, a Moshe, a quien se le dio la visión, a quien se le mostró el modelo de este tabernáculo. Bajo ese criterio, construir entonces este Mizcán. Con ese apoyo de todos, hoy todos estamos llamados a apoyar. ¿Qué necesitamos? El conocimiento. ¿El conocimiento de qué? De la Torá. De esa Torá tan santa y maravillosa que el Señor nos ha dado, amados hermanos, que nos va a permitir culminar la obra. Sin la Torá no podemos, porque la Torá es el manual que nos puede decir cómo hacer la obra. Fuera de ella nadie puede hacer la obra. Así como los planos representan para un constructor ese apoyo fundamental para hacer el edificio. Así es la Torá. Ahora, teniendo estos elementos, ¿qué queda? Como le dijo Melech David a Melech Shlomo, manos a la obra. Diligencia, hay que hacerlo. No como dice Shlomo en Proverbios, en Mislé, no como aquel que se sienta a ver el sol de los venados. O como el perezoso que un rato duerme y otro rato dormita. Que piensa una y mil veces para hacerlo. No, diligentes, prontos para hacer la obra del Señor en todo momento. Con esa diligencia, añadirle, como dice Kefas, la integridad. Ser verdaderos, como en esta semana del Omer, íntegros, verdaderos, completos, como lo es esta Torá tan santa, como lo es Yehoshua, como lo es nuestro Señor. Según Adonai. Ahora, esto trajo como consecuencia que Moshe terminó la obra. ¿Por qué? Porque todo esto converge para ese término feliz.
Y dice la Escritura, y la gloria de Adonai, la Shejinah de Adonai se posó sobre la casa y la llenó por completo. Maravilloso. Y fuego del cielo descendió y quemó las ofrendas y los holocaustos. Imagínense al pueblo mirando todo esto. ¿Cómo se sintió? Como en Sinaí, como en el cielo, ante la presencia del Creador. Todo esto, por supuesto, lo podemos llevar a esa relación maravillosa, preciosa, entre Adonai, nuestro Elohim, y nosotros. Entre yo y mi Elohim, entre mi Elohim y yo. Siendo, por supuesto, Él quien manda, quien ordena, quien está por arriba, y yo abajo para recibir cada una de esas instrucciones y llevarlas a cabo. Este Mishkan, ¿qué representa para nosotros, amados? Representa esa obra maravillosa del Señor. Aun cuando el Mishkan se construyó en el desierto, ¿cómo se veía esta obra? Imposible. Imposible. ¿Por qué? Porque estábamos en el desierto. Hoy, construir la obra del Señor en nuestra vida, ¿cómo se ve? No, hermano, es que esto es muy difícil. Se ve difícil. Pero allá, con hombres y mujeres responsables, la obra se terminó, se culminó. ¿Y cómo quedó? Preciosa, maravillosa. Más que por ser bonito, por los colores, por las cosas, es bonito porque la presencia del Señor se posó sobre ellas. Eso es lo bonito de todo esto. Y se pudo entonces ofrecer el servicio adecuado al Creador. Amén. Nuestro socorro, dice el Tejilín 124:8, está en el nombre de Adonai, que hizo los cielos y la tierra, el hacedor de todas las cosas. Él nos mandó a hacer este tabernáculo. Él nos ordenó hacer todo esto. En Él está entonces nuestro socorro. Y socorro quiere decir auxilio, refugio. Y lo encontramos aquí dentro, en la presencia de nuestro Padre eterno. Hoy, amados hermanos, llegamos a la culminación de Shemot. Con esta parashá, ya lo habíamos dicho, terminamos entonces este Sefer, un Sefer lleno de grandes y ricas bendiciones. Segundo libro de nuestra Torá. Cerramos un capítulo en la historia de nuestro pueblo vivo, signado de como todo aquello que rodea al ser humano, de elevación, aunque también de dolorosas caídas. El desafío para nosotros, luego de culminar Shemot, es poder caminar esa geografía que ofrece la Torá, que no es ni más ni menos que la biografía de nosotros mismos. En este sentido, debemos aprender a subir las empinadas cumbres, como así también fortalecernos para atravesar las oscuras tempestades de las profundidades. El Sefer Shemot, amados hermanos, nos ha presentado todas las alternativas, desde la horrorosa y discriminadora esclavitud a la cual fuimos sometidos en el Egipto de los faraones, a la portentosa liberación de ese yugo, obrada por el Todopoderoso y guiada por Moshe. Desde la escasa convicción y la débil fe insinuada por un pueblo de ex esclavos hacia el milagro de las aguas del mar de los juncos. Allí entonces se fortaleció su fe en Adonai y en Moshe su servidor, como dice la Torá. Desde la persistente queja del que vamos a comer o a beber, al espectáculo que rodeaba la caída del maná, la comida celestial que abasteció por espacio de 40 años a un pueblo durante su travesía, con su doble ración como sinónimo de bendición del séptimo día. Así es el relato, así es nuestra Torá. La Torá se dirige al hombre en el lenguaje del ser humano, sentencian los sabios, para insinuarnos que la misma nos habla un idioma comprensible, accesible a nuestros oídos, para nada difícil,
pero también nos enseña cómo somos, quiénes somos, cómo hablamos, cómo sentimos, cuánto fallamos. Tan antagónico resulta ser nuestro comportamiento, así como se observa la paradoja que plantea Sefer Shemot, referida a dos momentos cruciales del pueblo hebreo. ¿Cómo es posible comprender esta dualidad? Cuando se les pide oro para hacer un becerro, lo entregan gustosos, y cuando se les pide su oro para construir el tabernáculo, lo entregan también con todo el corazón. La conducta paradójica también es parte de nuestro patrimonio, pero no es buena. Habrá que educarse, superarse, habrá que luchar incesantemente contra aquello que se interponga entre nosotros y su voluntad. Habrá que santificarse. Ese es Sefer Shemot. Hay una cima, existe un alto en una pequeña montaña cuya visión y magnificencia le pertenecen tan solo a este libro que concluimos hoy. Tal vez sea el instante donde todos nosotros, sin excepción de generaciones, ni de rango, ni de estatus social o económico, estuvimos al pie de la cumbre espiritual, que puede anhelar cada hijo y ser partícipe, tal como lo aseveraron nuestros sabios, de un momento, de una voz, de una eternidad. Como podrán observar, amados hermanos, Shemot posee 40 capítulos. Interesante. El centro, la mitad de los mismos, es obviamente el capítulo 20. Allí está inserto nuestro compromiso con esa eternidad. Matan Torah, que traduce la entrega de la Torah, la revelación del Todopoderoso, su voz reverberando en cada uno de los oídos allí presente y hoy también en nuestros oídos, en nuestros corazones. Las 10 proclama, establece límites, un límite hacia atrás para no volver hacia atrás. Ya Egipto quedó en el olvido, pues eso será lo primero y primordial. Yo soy tu Elohim, Adonai tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Principian los mandamientos. No más esclavitud, no más noches ni días donde la razón quede relegada a la nada. No más tiranos que decidan quién vivirá y quién no. Pero también hay un delante. Solo que este porvenir es limitado, ilimitado. Las compuertas de la historia se abren. Los pórticos de la vida dan la bienvenida a un grupo de seres humanos que deberán saber cómo llegar hacia aquello que no tiene límite. ¿Cuál es la llave? Nos estaremos preguntando. Algo que dijimos en medio del temor irracional, de la confusión y del nerviosismo, pero que aún así era la respuesta esperada, adecuada. Haremos y después entenderemos. Naaseh Benishmat. Allí se encuentra la llave, la clave. Shema Israel. Nos convoca nuestra Torah a proclamar. Escucha Israel. Y a partir de allí llegar a la acción Maaseh. Hacer una acción que está dirigida sensiblemente hacia la búsqueda de la cumbre, pero sin olvidar que debemos elevarnos desde nuestro escenario, que es el desierto, partiendo desde allí para llegar a ¿dónde? A la tierra prometida. Así concluye nuestro segundo libro con el estudio de Pekudei, Cuentas de, proporcionándonos en minucioso detalle todo aquello que tuvo que ver con la construcción del Mishkan. Ese santuario móvil que habrá de guiar los pasos de nuestro pueblo en un camino sin señales ni rutas, como el camino del desierto. Adonai es mi pastor, cantaba el rey David. Nada más apropiado. Un pastor es un guía, pero también un amigo y una amistad exige de nosotros amor. Amor responsable, irrestricto, reverente. La sombra inequívoca de nuestro Mashiach, nuestro pastor, Yehoshua, el Mesías. Amén. Sefer Shemot nos habla de un espacio terrenal y un espacio en el tiempo, donde poder expresar ese amor y esa obediencia. Ese espacio tiene medidas propias, dimensiones, algo de cada uno de nosotros, algo de cada uno de nosotros tiene, por sobre todo, la eternidad de Israel. Harán para mí un santuario, dice el Todopoderoso, y habitaré en medio de ellos. Cada uno deberá ser un santuario de su vida,
de su hogar, de su familia, de sus actos, de su capacidad de escuchar. Su presencia no tardará en anidar dentro de nosotros. Solo así, tal vez comprendamos el lenguaje sabio y reflexivo que nos propone cada día y a cada hora nuestra Sagrada Torá. El reto, erigir nuestra vida como un santuario, una morada para Él, todos los días de nuestra vida. Amén. Nos ponemos en pie. Y como de costumbre, cuando terminamos el segundo libro de la Torá, declaramos y decimos, Hasá, Hasá, Bení Hased, sé fuerte y seamos fortalecidos en el nombre de Yehoshua HaMashiach. Amén, ve amén. Y así sea, amados hermanos, que construyamos este Mishkan en nuestra vida, ese templo sagrado para nuestro Padre. Bueno, próxima porción, estrenaremos entonces porción y Sefer. Sefer Vayikra, primera porción, lleva el mismo nombre del Sefer del libro Vayikra. Estaremos entonces con la primera parte de la parashá número 24, parashá Vayikra, capítulo 1, versículo 1 hasta el 2:16 de Vayikra. Y estaremos en los escritos apostólicos, Matityahu 1, 20 al 25 y Yeshayahu 43, 9 al 15, la Haftará. Bueno, amados, bendiciones para todos, un Shabbat Shalom. Estaremos con el favor de nuestro Padre nuevamente a las 4. A las 4 estaremos aquí con el acostumbrado oración de la tarde, posteriormente la reflexión de nuestro Roe Nahum y después nuestro Moreyedel estará con el aspecto de santidad que nos toca para esta cuenta del Omer, que viene pues recargado este año. Amén. Bueno, bendiciones a todos. Shalom, shalom.